Desmesurado y crudo reclutamiento de menores de edad en Colombia. Naciones Unidas alerta que el flagelo aumentó 300% en los últimos 5 años. En Cauca exigen al presidente Petro declarar la conmoción interior ante ataques terroristas de disidencias FARC. Consternación en Boyacá. Esposa de un policía es asesinada presuntamente por un francotirador cuando almorzaba con el uniformado. Registrador nacional Hernán Penagos le responde a alias Iván Mordisco. Le dice que ninguna amenaza podrá interrumpir las elecciones del 2026. Consejo de Estado tumba nombramiento de Leopoldo Munera como rector de la Universidad Nacional. Cargos a 3 generales y 27 militares retirados por más de 200 casos de falsos positivos en el Meta. Presidente Gustavo Petro admite gasto en club de striptease. Desata tormenta política y mediática. Verónica Alcocer, esposa del presidente Petro, está varada en Suecia y no ha logrado retornar a Colombia por inclusión en lista Clinton de su esposo. Una de las adaptaciones de los cuentos de Charles Dickens más famosas del mundo llega a Colombia de la mano de Missy. Los detalles en las noticias del entretenimiento. Un informe de la ONU presentado por UNICEF reveló que el reclutamiento de menores en Colombia ha aumentado un 300% en los últimos 5 años. Cada 20 horas es reclutado un menor de edad en el país. UNICEF le exigió al Estado colombiano y a la sociedad medidas urgentes y contundentes para terminar con este crimen atroz. En medio de la escalada de violencia y la polémica por los menores fallecidos en combate, UNICEF y la Embajada de Canadá alertan que en los últimos 5 años el reclutamiento forzado en Colombia se ha disparado a más de 300%. Cada 20 horas un menor es reclutado para la guerra en el país. Vemos con preocupación un aumento del reclutamiento de niños y niñas adolescentes en Colombia, un fenómeno que se incrementa desde el 2019. Solo en el 2024, Naciones Unidas verificó 453 casos de reclutamiento y utilización, y eso es un aumento de más del 60% en comparación con el 2023. Y solo hablaremos de los casos verificados, porque sabemos que son mucho más. Desde 2019, más de 1.200 niños fueron sacados de sus comunidades para la guerra. Las regiones más afectadas son la costa pacífica, la frontera con Venezuela, la Amazonía y el Caribe. Alertan que los grupos armados se enfocan en los más vulnerables. Ha habido casos de niños muy pequeños, desde los 10 años hasta los 17. En promedio vemos niños reclutados entre los 14 y 16 años. Utilizan la falta de oportunidades para reclutar a los menores y luego de ser reclutados son sometidos a todo tipo de violación de derechos. Se aprovechan de las vulnerabilidades de muchos de estos niños y niñas que viven en territorios muchas veces afectados por la pobreza, por la falta de oportunidades, la falta de acceso, de permanencia en la educación. Y los métodos que utilizan pueden ser por engaños, con falsas promesas de empleo, de dinero. Aseguran que la única forma de frenar este crimen es con una acción integral. El lugar de los niños y niñas nunca tiene que ser en la guerra, siempre tiene que estar en su familia, en su comunidad, en su escuela. Sus derechos tienen que ser garantizados, eso es la mejor forma de poner fin al reclutamiento. Con estas cifras y en el Día Internacional de la Infancia, UNICEF le exige al Estado acciones contundentes para proteger a la niñez colombiana de la guerra. Cansados de tanta guerra, estamentos políticos del Cauca le piden al gobierno del presidente Gustavo Petro que declare la conmoción interior en el departamento. La escalada terrorista de las disidencias de Iván Mordisco ha colmado la paciencia de los caucanos a tal punto que piden al gobierno del presidente Petro declarar la conmoción interior en esta sección del país. Amerita un estado de conmoción interior para el departamento que esté regulado. Uno ve los alcaldes clamando acompañamiento del gobierno nacional que nunca llega, que ha estado solamente estos 3 años en puras promesas. El diputado William Campiño, con cifras en mano, desnudó la triste realidad que está viviendo el departamento del Cauca en materia de orden público. Han registrado cerca de 518 acciones armadas en contra de la fuerza pública y la población civil. Son 35 municipios que han resultado afectados de los 42 que tiene el departamento del Cauca. Yo considero que esta medida propuesta no solamente por el Consejo Municipal, creo que es la sociedad en general que clama una presencia activa positiva del Estado colombiano. Entre tanto, el gobernador
gobernador del Cauca, en una carta abierta al presidente de la República, le pide contundencia y ayuda porque el orden público está desbordado en esta sección del país. También reclama la ayuda internacional. En Popayán, Carlos Hoyos, Noticentro 1. Ante los violentos ataques de las disidencias de las FARC en el Cauca, indígenas de ese departamento criticaron al presidente Gustavo Petro ante su indiferencia. La afectación a 60 viviendas ayer en el ataque despiadado a Jambaló, Cauca, genera preocupación entre las autoridades indígenas que le preguntan a Mordisco contra quién es la guerra, contra el pueblo indefenso o contra los militares. Se ha pronunciado Mordisco hablando de la injusticia. La pregunta es ¿contra quién es la injusticia? ¿Contra el movimiento indígena? ¿Hay una persecución para el movimiento indígena? Las acciones que han demostrado en estos últimos meses que hemos atendido en el norte del Cauca y el Cauca sigue siendo la población civil. Cuestionan al gobierno nacional ante el silencio de lo que ocurre en este departamento. Por eso también llamamos al gobierno. Sentimos un gobierno en silencio de nuestras acciones terroristas hoy en el norte del Cauca. Nadie del equipo del gobierno se ha pronunciado a cómo están nuestras familias. Nadie del gobierno nacional ha atendido a cómo están las autoridades tradicionales. Nadie del gobierno ha llegado a nuestro territorio para decir cómo apoyamos la situación humanitaria urgente. Las 138 autoridades indígenas han anunciado para mañana una asamblea para analizar la situación y tomar determinaciones ante la indiferencia estatal. Hay consternación en el departamento de Boyacá por la misteriosa muerte de la esposa del comandante de policía del municipio de Chiscas. La mujer de 25 años habría recibido un disparo en la cabeza producto del ataque de un francotirador. Hay consternación en el norte de Boyacá tras una ola de ataques en menos de 24 horas. En las últimas horas, la esposa del comandante de la estación de policía de Chiscas, Liliana Cruz Buitrago, fue asesinada de forma violenta en extrañas circunstancias mientras estaba en un restaurante junto a su esposo. La principal hipótesis es que se trató de un ataque selectivo a manos de un francotirador. Horas más tarde, la situación de orden público se agravó aún más. El batallón de alta montaña número 2, ubicado en el municipio del Espino, fue objetivo de un hostigamiento con ráfagas de fusil. Las autoridades confirmaron que este último no dejó heridos, sin embargo, han reforzado la seguridad en la zona y trabajan para determinar la autoría de estos ataques que ponen en alerta al departamento. El registrador Hernán Penagos respondió a alias Iván Mordisco. Aseguró que ninguna amenaza impedirá las elecciones de 2026 en Colombia. Durante un evento público, el registrador nacional Hernán Penagos envió un mensaje contundente frente a las intimidaciones de alias Iván Mordisco, quien aseguró que podría afectar el proceso electoral del próximo año tras los recientes choques con la fuerza pública. Penagos afirmó que ninguna circunstancia ni de seguridad ni de ninguna naturaleza interferirá con la organización de los comicios y recalcó que las instituciones están preparadas para garantizar la participación ciudadana en todo el territorio nacional. Nos encontramos con un representante de un órgano o de una agrupación al margen de la ley, que más o menos nos está anunciando que tienen la intención de afectar las elecciones del año entrante. ¿Eso qué exige? Un gran compromiso de la fuerza pública y acciones concretas para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, porque las instituciones solas no aguantan. Aquí de lo que se trata es de entender cómo se gestiona el proceso electoral y cuáles son los actores que hoy participan de eso. El pronunciamiento se da en medio de la preocupación por la escalada violenta, especialmente en el Cauca y el sur del país, donde las disidencias han intensificado ataques y hostigamientos. Sin embargo, la registraduría insistió en que el calendario electoral avanza sin modificaciones y que los ciudadanos podrán acudir a las urnas con garantías pese a las amenazas de grupos armados. No tengo mucho que decir al respecto. ¿Está Bogotá preparada para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el contexto electoral y en medio de las amenazas de alias Iván Mordisco? El comandante de la Brigada 13 del Ejército respondió. A pesar de las recientes advertencias lanzadas por Iván Mordisco en las que sugiere posibles amenazas para las elecciones de 2026, las autoridades militares aseguraron que Bogotá cuenta con las capacidades necesarias para garantizar el desarrollo normal de esta jornada democrática. Con más de 12.000 hombres dispuestos para esta actividad, porque toda la Brigada 13 se va a desplegar para el Plan Democracia,
estamos contrarrestando con inteligencia, con tecnología, cualquier intención sobre la capital de la República y con Dinamarca. El general César Martínez también se refirió al incremento de alertas por presuntos artefactos explosivos en distintos puntos de la ciudad. Se pueden presentar muchas más alarmas. Eso no nos afana a nosotros, lo que nos afana es que los ciudadanos nos informen. Eso es lo realmente importante, que la comunidad nos dé la oportunidad de tomar una acción para poder prevenir un acto terrorista. Finalmente, el general señaló que tanto Bogotá como el departamento de Cundinamarca han priorizado zonas críticas donde las tropas mantienen presencia permanente. Esto con el objetivo de prevenir actividades criminales y posibles atentados terroristas que puedan afectar a la población. Noticia en desarrollo. El Consejo de Estado anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional. El Consejo de Estado dejó sin efectos la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, al considerar que ya había sido electo Ismael Peña en las fechas establecidas, por lo que no había lugar a modificar la decisión. En ese sentido, para el Alto Tribunal, se alteró el proceso electoral de la institución educativa. Situación que tiene un impacto directo y sustancial en la elección del señor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de dicha institución educativa, por lo que se accederá a las pretensiones de la demanda. Está defendiendo la Universidad Nacional y por eso es tan importante, porque este gobierno no puede coger la mejor universidad de Colombia para politizarla, para destruir una institución y usarla con fines políticos de su constituyente y de todos sus inventos. Aquí tiene que haber un respeto por los órganos electorales de la Universidad Nacional. Aunque Múnera saldrá de la rectoría, aún no hay claridad si José Ismael Peña ocupará el cargo, pues el Consejo de Estado no emitió ninguna orden en tal sentido. La Jurisdicción Especial para la Paz formuló cargos contra 30 militares retirados, entre ellos 3 generales, por su presunta participación en los llamados falsos positivos. 200 homicidios de civiles presentados como bajas en combate serán los hechos por los que tendrán que responder 3 generales retirados y 27 militares acusados por la JEP. De entre los imputados se encuentran los brigadieres generales retirados Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, así como el mayor general Carlos Eduardo Ávila Beltrán. Los imputados son llamados a responder por 209 asesinatos. Las ejecuciones extrajudiciales registradas en el departamento del Meta en los años 2002 a 2007 habrían sido cometidas por militares en asocio con grupos paramilitares de la zona. Una vez más, que no se trató de manzanas podridas, que esta fue una práctica sistemática por todo el país. La JEP vinculó a los uniformados con los homicidios y otros crímenes de guerra cometidos con apoyo de las AUC. Y esa alianza básicamente consistía en lo siguiente: una operatividad conjunta, tanto acciones ofensivas como defensivas. Entonces actuaban conjuntamente los unos con los otros. Y la otra eran las omisiones. Si aceptan su responsabilidad, los uniformados accederán a penas alternativas para reparar a las víctimas. La presencia de Gustavo Petro en un burdel en Lisboa, un lugar donde son explotadas sexualmente las mujeres, generó diferentes críticas en varios sectores políticos del país. Una nueva polémica envuelve al presidente Gustavo Petro luego de revelarse su visita a un establecimiento nocturno en Portugal. Políticos como la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, reaccionaron. Ojalá nunca normalicemos la demanda por explotación sexual y la cercanía con los proxenetas de parte de quienes dirigen nuestra sociedad. Un día tendremos un gobierno que de verdad proteja los derechos humanos, especialmente de las mujeres. Asimismo, la congresista Carolina Giraldo cuestionó el lugar que le ha dado este gobierno a la mujer. Visita oficial a Menage Strip Club. Las mujeres en este gobierno cada vez más pisoteadas. Por su parte, el representante Andrés Forero señaló que se trata de otra promesa incumplida. Con las revelaciones del burdel lisboeta se evidencia el incumplimiento de otra promesa presidencial. Esta controversia se suma a la lista de escándalos que rodean al mandatario. La visita del presidente Gustavo Petro a un club de striptease en Portugal desató toda una tormenta política. Mientras el presidente busca justificar sus gastos, hay una publicación de sus movimientos bancarios. La controversia estalló después de que el presidente Gustavo Petro reconociera públicamente que gastó dinero en un club de striptease en Portugal, hecho revelado tras la publicación de sus transacciones bancarias por parte de la UIAF.
Hay dos cosas que he aprendido en la vida: a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. La polémica creció porque Petro convirtió el incidente en un punto central de su defensa frente a señalamientos de Estados Unidos sobre posibles vínculos con el narcotráfico. Aunque el gasto fue mínimo, de 40 euros, según el mismo presidente, el contexto y el lugar desatan un vendaval político sobre la visita de Petro durante un viaje diplomático. La explotación sexual es un flagelo que afecta gravemente la vida de muchas mujeres y niñas en todo el país. No es solo la visita a un burdel por parte del presidente Gustavo Petro en Lisboa, es el retrato de una de las tantas formas de violencia de género. Las críticas que enfrenta el presidente Gustavo Petro por una presunta visita a un bar stripper en Lisboa ha reavivado la atención sobre una problemática aún más urgente: la vulneración de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual en el país. Organizaciones sociales señalan que detrás de esta problemática hay relatos de agresiones físicas y sexuales que también afectan a las trabajadoras sexuales. Si el policía le gustaba a uno, lo llevaba, como yo soy de Cali, lo llevaba uno al Cerro de las Tres Cruces, a la Loma, y decían, si nos va a regalar la liga para gaseosa, o paga con cuerpo. Hay unos que decían, no tengo, te pago con cuerpo. Los comentarios que hacían hacia mí, eso me quedó para el resto de mi vida en mi mente, porque era de burla, era de como de humillarme, porque ellos sí me escupían, me orinaban mi cuerpo, me daban golpes. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, con corte al 31 de septiembre se registraron 114 casos de explotación sexual en niñas y adolescentes. A esto se suman 138 mujeres víctimas de trata de personas. En Colombia, 50 niños, niñas y adolescentes son víctimas de la violencia sexual cada día. Por esta razón, hoy se llevó a cabo un plantón frente a la Fiscalía General de la Nación. En medio de un plantón realizado este jueves frente al búnker de la Fiscalía en la capital del país, organizaciones de defensa de la niñez reportaron que durante este año se han registrado cerca de 50 casos diarios de violencia sexual contra menores de edad en el país. En Medicina Legal, en lo corrido del año, reporta estadísticas de 12.000 casos de violencia sexual en entornos familiares contra niños, contra niñas y adolescentes. Según los datos conocidos, más del 80% de las víctimas son niñas, así como el grupo más afectado corresponde a menores entre 10 y 14 años. En Colombia hoy en día el 96% de los delitos contra niños, niñas y adolescentes quedan en impunidad. Los manifestantes denunciaron que muchos de estos casos terminan en la impunidad, lo que debilita la confianza en las instituciones. Por eso nuestro llamado es a la Fiscalía para que los procesos que se inician cuando se da una denuncia y se inicia una investigación sean cortos, no duren lo que están durando actualmente, que es entre 4 y 8 años, sino que se hagan en un periodo de 2 años y sean efectivos, conduzcan a la judicialización. En los últimos 13 años, más de 170.000 menores han ingresado al sistema de protección estatal, siendo la violencia sexual la principal causa de separación de sus hogares. Por cuenta de la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, el helicóptero que transporta al presidente dejará de tener soporte técnico. Leonardo Helicopters, el gigante italiano fabricante de aeronaves, notificó oficialmente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana la suspensión temporal de todo soporte técnico al helicóptero presidencial. En una carta enviada al comandante del Grupo Técnico de CATAM, la compañía informó que la decisión obedece a disposiciones regulatorias de Estados Unidos y a un trámite pendiente ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros, autoridad responsable de supervisar sanciones financieras. La empresa aclaró que la medida es preventiva y busca garantizar cumplimiento de la normativa estadounidense sin que implique una ruptura contractual ni un cambio de fondo en la cooperación de la FACA. Leonardo Helicopters debe suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero SN 31900 FAC 0008 mientras se completa el proceso de obtención de la autorización correspondiente ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros. La notificación detonó una fuerte respuesta del presidente Gustavo Petro, quien calificó la determinación como una ofensa a Colombia. Le solicito al Movimiento Democrático Italiano realizar la respectiva investigación y adelantar el debate en Italia de lo que significa esta actitud. Si confunden el Estado con mi persona, entonces tendrían que retirarse todas las firmas italianas que contratan con el Estado. Según el mandatario, si las restricciones derivan de sanciones que lo involucran a título personal, Italia debería entonces evaluar la coherencia de mantener contratos estatales con todas sus empresas.
El presidente Gustavo Petro habló de las implicaciones de su inclusión en la lista Clinton y explicó que la primera dama Verónica Alcocer ha tenido complicaciones para regresar a Colombia. En el acto oficial realizado hoy, el presidente Gustavo Petro reveló que la inclusión de su nombre y también el de su entorno en la lista estadounidense dirigida por la OFAC ha generado consecuencias directas para su núcleo familiar e hizo especial énfasis en que la primera dama ha enfrentado dificultades para volver al país. La mamá de Antonella no puede llegar aquí porque no puede. A tal grado ha llegado la ignominia sobre mi gobierno. No es por otra razón, sino porque no puede. Y yo voy a hacer que pueda. Porque si un padre no puede hacer reunir a la madre con su hija, siendo mi propia familia, pues no voy a poder reunir las familias colombianas tampoco. Sus señalamientos enmarcan una estrategia de defensa política ante las sanciones financieras impuestas por Washington que afectan transacciones, activos y estatus internacional de quienes aparecen en el listado. El presidente Gustavo Petro nombró a Andrés Hidárraga como ministro de Justicia encargado tras la salida de Eduardo Montealegre. El presidente Gustavo Petro designó a Andrés Hidárraga Franco, hasta ahora secretario de Transparencia de la Presidencia, como ministro encargado del Ministerio de Justicia y del Derecho. Su nombramiento provisional se da en medio de la renuncia de su antecesor y el momento crítico que vive la cartera por la crisis carcelaria, implementación de la política de paz y los tensos vínculos entre el Ejecutivo y la rama judicial. Su nombramiento se produce luego de que el exmagistrado César Julio Valencia Copete declinara el cargo por razones de salud. Hidárraga es abogado de la Universidad Libre de Bogotá. Su paso por la Secretaría de Transparencia lo ha puesto en el ojo público tanto por investigaciones contra actos de corrupción como las amenazas que ha denunciado debido a su trabajo. El principal desafío que enfrentará como ministro interino incluye reactivar la interlocución del ministerio con las altas cortes, liderar una estrategia de reforma penal y carcelaria y garantizar la independencia del Poder Judicial frente a los proyectos de reforma que impulsa el Ejecutivo. La Corte Suprema de Justicia eligió al magistrado Francisco Ternera como presidente del Alto Tribunal. El magistrado Francisco Ternera de la Sala Civil será el nuevo presidente de la Corte, luego de que culminara el periodo de la magistratura de Octavio Tejero. La elección de Ternera es atípica, dado que los presidentes de las Cortes son elegidos en enero. Sin embargo, la Sala Plena adoptó la decisión ante la salida del magistrado Tejero del Alto Tribunal este mes. Ternera es abogado de la Universidad del Rosario, tiene 28 años de experiencia, ha sido docente universitario y autor de varios libros. La coalición Ahora Colombia mueve sus fichas políticas de cara a las elecciones de 2026, proponiendo a Jennifer Pedraza como cabeza de lista para el Congreso, una movida que abre la puerta a una eventual llegada de Alejandro Gaviria al movimiento. La representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, fue postulada por el partido Dignidad y Compromiso para encabezar la lista al Senado de la coalición Ahora Colombia, alianza en la que también participan el Nuevo Liberalismo y el partido Mira. La colectividad aseguró que su nombre representa un liderazgo independiente, riguroso y centrado en la gente y pidió formalmente que sea la carta principal de la lista que presentarán para 2026. Pedraza afirmó que recibe la propuesta como un llamado a asumir con responsabilidad el liderazgo de una nueva política. Esta postulación para ser la cabeza de lista al Senado de la coalición Ahora Colombia sería el reto más grande que he asumido en mi vida y lo entiendo como un mandato para posicionar esta nueva forma de hacer política de una manera valiente, rigurosa, centrada en la gente, una política independiente que también pueda construir desde las diferencias. Y me encantaría compartir lista al Senado con Alejandro Gaviria, que sé que le haría mucho bien al país como senador. La coalición Ahora Colombia busca consolidar una lista amplia y diversa que fortalezca su presencia en el Senado para las elecciones del 2026. Con la eventual llegada de Pedraza y la posibilidad de incorporar a figuras como Gaviria, los partidos que integran la alianza apuestan por un proyecto político renovado que responda a los desafíos actuales del país. El exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo, y precandidato a la presidencia, le hizo un llamado al expresidente César Gaviria del Partido Liberal para que unan esfuerzos de cara a las elecciones de 2026. El precandidato presidencial Héctor Olimpo reiteró su invitación a todos los liderazgos regionales, incluido Aníbal Gaviria, a hacer equipo y mantener unido el proyecto político que han construido en los últimos meses. En un nuevo mensaje público, Olimpo insistió en que la fuerza de las regiones debe seguir siendo una plataforma amplia, colectiva y transparente y no una estructura al servicio de solo un nombre ni una decisión tomada de antemano. Lamentablemente se repitió la lógica del dedazo. Ni siquiera hubo una encuesta seria
para escoger a Aníbal Gaviria. Y sí, había que elegir rápido, pero con reglas claras, legítimas y confiables. Aún así, le deseo a Aníbal y a todos mis compañeros la mayor de las suertes. Olimpo cerró su mensaje recalcando que está listo para continuar el trabajo conjunto con todos los liderazgos del Caribe, el Pacífico, la Amazonía y la Orinoquía, defendiendo un proyecto que nació para romper la lógica del dedazo y garantizar que las regiones tengan un papel central en la construcción del país. Bogotá. Se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y unidades antidisturbios en la sede de La Macarena de la Universidad Distrital en Bogotá. Según la Secretaría de Gobierno, varios gestores de diálogo resultaron agredidos y al menos 2 vehículos fueron dañados. Durante la tarde de este jueves se presentaron fuertes enfrentamientos entre el UNDEMO y manifestantes de la Universidad Distrital sede La Macarena y sede Ciudad Bolívar. Durante estos enfrentamientos se reportó la presencia de 2 artefactos, sin embargo participó la unidad antiexplosivos y no fueron detonados. Sin embargo, hacia las 6 de la tarde fue restablecido el orden en estas 2 sedes universitarias. Se registró un violento caso de fleteo en el barrio Ricaurte, en la localidad de Los Mártires, en el sur de Bogotá. Una mujer y su hija fueron atacadas por delincuentes luego de retirar 40 millones de pesos de un banco producto de una herencia. Noticentro 1 habló con las víctimas, quienes narraron el dramático suceso. Un violento atraco sorprendió a una familia en las últimas horas en el barrio Ricaurte, localidad de Los Mártires. Nos abordan el señor, dos en una moto, uno iba con arma de fuego. Se ve en el video pues que se logró recuperar que había otra moto que pasó también en contravía, que parece que eran pues cómplices de los que nos hicieron el robo. Forcejear con ellos, no se pudo hacer nada porque rompieron la maleta, sacaron el dinero. La familia había ingresado a la entidad bancaria para reclamar la herencia de aproximadamente 40 millones del esposo de la mujer, fallecido hace un año. Uno avisó también fleteos acá y siempre que uno pregunta de qué banco venían, siempre es del mismo banco. Entonces sí pienso que de pronto puede haber alguna cuestión interna en el banco donde estén diciéndole a la gente, porque nadie más sabía, o sea, era una cosa que hasta ese mismo día se sabía que se iba a retirar ese dinero. En el video se ve como la madre, una mujer de la tercera edad, intenta proteger a su hija, pero terminan siendo las 2 arrastradas por el asaltante en medio de este hurto. A mí me dio como mucha indignación de ver como mi mamá, que es una persona de casi 70 años, como es arrastrada con mi hermana, como no tienen respeto, digamos, por una mujer por 2 mujeres, porque son 2 mujeres que definitivamente son independientes. Este nuevo caso de fleteo se suma a un alarmante panorama de hurtos en la capital del país, donde más de 100.000 personas han sido víctimas de cualquier modalidad de hurto en lo que va de 2025. La USO se mantiene firme en su idea de no apoyar al gobierno nacional en su decisión de vender la participación de Ecopetrol del proyecto Permian en Estados Unidos. En una reunión convocada por el presidente Gustavo Petro, el gobierno buscó convencer a la Unión Sindical Obrera de respaldar su intención para que Ecopetrol venda su participación en el proyecto Permian en los Estados Unidos. Según comentó a través de una carta a la USO, la justificación de esta venta se da por una evaluación que hizo Juan Gonzalo Castaño, donde señala que el proyecto es una inversión riesgosa y se debe optar por otro tipo de iniciativas en inteligencia artificial, energías renovables e hidrógeno. Pese a ello, la Unión Sindical Obrera considera que estos argumentos no son válidos y, por el contrario, una venta afecta la rentabilidad de la empresa. Mantiene su oposición al gobierno. Hemos ratificado la posición institucional de la Junta Directiva Nacional del Sindicato sobre la inconveniencia de la venta del activo del Permian de propiedad de Ecopetrol en los Estados Unidos, porque traería una inestabilidad productiva de reservas y financiera a nuestra empresa. La USO llevará su postura ante la Junta Directiva de Ecopetrol. La Federación Nacional de Comerciantes criticó la propuesta del gobierno nacional de aumentar en 2 dígitos el salario mínimo para el año entrante. Advirtió que afectará a la formalidad, aumentará el gasto público y los precios.
FENALCO se une a las críticas de varios sectores económicos frente a los planteamientos del gobierno de ajustar el salario mínimo del próximo año en 2 dígitos. En los cálculos de la agremiación, un incremento por encima del 10%, el doble de la inflación actual y 3 veces a la proyectada, representa una remuneración mínima total a cargo de las empresas de 2.800.000 pesos. La medida simplemente aumentará la informalidad, en especial de la pequeña y mediana empresa. Se incrementa el salario con el pretexto de más capacidad adquisitiva, pero los costos laborales de las empresas suben y obviamente suben por consiguiente los precios y los servicios. Creemos que es una gravísima equivocación lo que está pensando el gobierno y las centrales obreras de Colombia. El dirigente advirtió que se frenará la reducción de tasas de interés del Banco de la República por los riesgos de mayores incrementos sobre la inflación. Se sumó un mayor gasto para el gobierno por el aumento de la nómina del Estado. Esto se indexa a precios y servicios, donde básicamente sale lo comido por lo servido. Se pide un análisis técnico sobre el tema. La Sociedad de Agricultores de Colombia presentó una hoja de ruta para fortalecer el sector al mediano y al largo plazo. En un documento, la Sociedad de Agricultores de Colombia propone una serie de ejes estratégicos para fortalecer e impulsar el sector agropecuario del país. Si bien es cierto, las cifras de crecimiento son favorables, estas no se reflejan en la rentabilidad de los productores, que están produciendo a pérdida, como los arroceros y los papicultores. La hoja de ruta tiene que ver con la reducción de costos, políticas en favor del productor, seguridad jurídica y garantizar el orden público. Agrupar una serie de propuestas concretas. Esto no son ideas, son artículos que en su mayoría esperamos que sean incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo para el 2026-2030, que pretende precisamente atacar todos esos dolores y todas esas falencias que tiene el campo colombiano. Esta es parte de las medidas que se discutirán en el Congreso de la SAC la próxima semana. El tema de la seguridad física y la seguridad jurídica, la dotación de bienes públicos para el campo de nuestro país, todo el tema de las políticas económicas, comercio exterior, etcétera, el tema de la producción sostenible y finalmente las mujeres en la ruralidad. También se espera una mejora en las relaciones comerciales. El Departamento Nacional de Planeación reportó una caída en los costos logísticos del país. La encuesta logística revelada por el Departamento Nacional de Planeación mostró una reducción en los costos logísticos al cierre de 2024. De acuerdo con el informe, este índice pasó de 17,9% al 15,6% en el último año, lo que refleja un avance en materia de competitividad. Es de anotar que esta medición evalúa los costos para las empresas en servicios de transporte, almacenamiento, comercio exterior y demás operaciones. Analdex destaca las cifras, aunque aún se mantienen por encima de los competidores del país. Todavía seguimos por encima de nuestros competidores. Los competidores tienen entre 8, 9, 5 y buena parte del mundo está alrededor de 11, 13%. Entonces, tenemos que seguir en la tarea de bajar los costos logísticos y ahí reiteramos la variable clave es transporte. Los mayores gastos se presentan en el comercio y la minería con el 16,7%, mientras agricultura y construcción los de menores costos. Los productores de algodón del país rechazaron la firma del decreto que baja a 0 los aranceles para la importación de insumos del sector de las confecciones. La Confederación Colombiana del Algodón, Conalgodón, advirtió que la expedición del decreto que elimina los aranceles para las importaciones de insumo de las confecciones acaba con la producción nacional y se afecta a la comercialización de la presente cosecha. De acuerdo con el gremio, la medida del gobierno ya había impactado la cosecha del segundo semestre del año, disminuyendo el nivel de las siembras. Hoy termina por darles a los productores la estocada final, al punto de tener en vilo la comercialización de la cosecha Costa Llanos al 2026. Más de 8.000 empleos se ponen en riesgo de las empresas compradoras de algodón para la fabricación de ropa nacional. Emprendedores e innovadores participarán en ferias en la costa caribe colombiana para promover la inversión en el turismo nacional. Dinero inteligente. Cerca de 140 emprendedores, artistas y cocineros participarán del Festival de Emprendimientos e Innovación en la ciudad de Santa Marta, en otra de las apuestas que se promueven en el país para incentivar las inversiones en el turismo. Los asistentes podrán recorrer zonas de experiencias gastronómicas, culturales y artísticas, donde los emprendimientos se transforman en marcas con identidad, calidad y origen. Con patrocinadores, con aliados y con marcas que van también a apoyar este
gran espacio, más de 4 días, música, gastronomía, entretenimiento, mucha cultura, pero sobre todo mucha creatividad, emprendimiento e innovación. El festival se desarrollará del 18 al 21 de diciembre. El Grupo Davivienda realizó una emisión de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. El Grupo Davivienda culminó con éxito la primera emisión pública de acciones y se incorpora como nuevo emisor a la Bolsa de Valores de Colombia. Como resultado de las ofertas públicas, se adjudicaron 18.933 acciones comunes y 111.7 millones de acciones preferidas, lo que representó una participación del 95,5% sobre el total de las acciones ofrecidas. De esta manera se refleja la confianza de los inversionistas en la visión, estrategia y potencial de Davivienda como un nuevo holding dentro del Grupo Bolívar. Esta operación contribuye al fortalecimiento del mercado público de valores, ampliando la oferta de emisores y dinamizando la actividad en el mercado primario. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.741 pesos con 27 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.800 pesos y la venden entre 1.850 pesos. Un euro cuesta 4.276 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 76 centavos. El precio interno se cotizó a 2.860.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58 con 77 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63 con 15 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,57% a 2.029 puntos. Sentir dolor intenso en las piernas al caminar no es normal y podría ser un síntoma de la enfermedad arterial periférica, una condición que si no se trata podría llevarlo a perder sus extremidades. Uno de cada 5 personas mayor de 70 años tiene esta enfermedad y frecuentemente las personas no lo saben, no se dan cuenta. Tienen dolor al caminar. Conozca los signos de alarma que no debe normalizar. Dolor al caminar. Cuando esté caminando le toque detenerse. La aparición de una úlcera, que puede ser en el talón, en un dedito, en la planta del pie, sobre todo en personas diabéticas. Cualquier lesión en un dedito como que se empieza como a necrosar, a poner negro. Cuide su circulación, no ignore las señales y consulte a su médico ante cualquier dolor persistente. Inspirada en la célebre obra Un cuento de Navidad de Charles Dickens, Missy Producciones y la Universidad del Rosario anuncian el regreso del musical Scrooge y los fantasmas de Navidad, que este año iluminará la temporada decembrina de Bogotá. Es la ley de la vida, Cratchit. Además, no estaría mal reducir un poco la sobrepoblación. La convirtieron también en un musical. Nosotros tomamos esta idea de Charles Dickens, que es ese autor famoso británico, y lo transformamos en un musical. En ese punto lo que hicimos fue crear toda la música y crear unos nuevos personajes que pudieran desarrollar ese ambiente climático musical para permitirnos traerlo aquí a las tablas. Scrooge y los fantasmas de la Navidad retoma esta tradición presentando una historia inolvidable. La transformación de Ebenezer Scrooge, un hombre avaro que tras ser visitado por 3 espíritus de la víspera de Navidad, descubre que nunca es tarde para cambiar. Con una puesta en escena llena de magia, música y la atmósfera encantadora de la Londres victoriana. Es muy emocionante esta segunda temporada porque tenemos bastantes cosas nuevas, tenemos música nueva, tenemos también números de danza nuevos que hemos incluido en esta producción de este año y pues un elenco que también tiene muchas personas nuevas que nos han acompañado afortunadamente este año y tenemos la oportunidad de compartir con unos profesionales espectaculares que han sido formados en teatro musical a lo largo de su carrera y que nos traen todo ese talento para toda Bogotá. Este año el musical contará con un elenco de más de 50 artistas acompañados por la Orquesta Nueva Filarmonia, quienes prometen una experiencia escénica única que reafirma por qué esta historia es ya una tradición tan bogotana. La
La reconocida diseñadora e ícono de la moda Ágata Ruiz de la Prada se encuentra en Colombia para presentar su más reciente colección en el Barranquilla Fashion Week, uno de los eventos más importantes de la industria en el país. Colombia para mí es un país muy importante donde he hecho muchas cosas, he tenido muchas licencias. Me ha hecho mucha ilusión que me digas que tu primer perfume fue mi perfume. Y yo aquí pues tengo mucha gente que me quiere y mucha gente a la que yo quiero. La moda ha cambiado muchísimo, ya lo he contado en esta conferencia, se ha vuelto sostenible, se ha vuelto mucho más cómoda, se ha vuelto mucho más culta, ha mejorado muchísimo y ahora tenemos el gran reto, maravilloso reto de la sostenibilidad. Su reciente colección se destaca por la innovación presente en cada una de las prendas, resultado de una constante búsqueda de técnicas, materiales y conceptos frescos. La diseñadora se ha caracterizado para romper esquemas y desafiar lo tradicional con pasarelas con inteligencia artificial. Se cree que poniendo corazoncitos por todas partes de colores agatiza las cosas y no es así, porque hay que tener un poco de criterio para ponerlos y bueno, es mi trabajo, me encanta. Hace poco estuve en un desfile en Nueva York, donde yo llevo muchos años desfilando y estuvieron 8 diseñadores colombianos y fue una colección maravillosa. Colores vibrantes, patrones orgánicos y referencias al arte contemporáneo se combinan para dar vida a piezas que evocan movimiento, libertad y expresión personal. Por más de 10 años, el rostro de Christian Byfield se ha hecho muy popular en redes sociales en las que comparte sus experiencias turísticas alrededor del mundo. Para finalizar este 2025, volvió a escribir sobre estos recorridos en los que, más allá de conocer paisajes inolvidables, aprendió a entender las diferentes culturas del planeta. Esto en su segundo libro, Vivo de viaje, pero no son vacaciones. Y es entender cómo esa cosmovisión de una persona que vive en Sudáfrica compara a una persona que vive en Irán y compararlo con una persona que vive en Tonga. Entonces, esa forma de viajar y conectar con las personas y simplemente llegar y sonreír y entender qué hay detrás de sus vivencias y sus miedos, sus ansiedades, como que es algo que hablo mucho en el libro, porque también es muy personal. Han pasado 6 años desde su debut como escritor, habilidad que le ha permitido conocer una faceta adicional con la que puede conectar con su audiencia. Yo creo que cada vez la gente quiere ver como más autenticidad y llegar a un sitio donde todavía tengan su religión auténtica, que coman su comida tradicional, y digamos experiencias acá en el Caquetá, en el Baupés, en el Bichada, eso todavía se da, y justamente un capítulo entero que se llama Mi país favorito es Colombia, y cuento estos sitios poco conocidos porque siguen siendo muy ricos en cultura, y que tú llegas y la gente se impresiona por ver un turista, es algo que pues a mí me da mucha felicidad, y yo creo que es un turismo que está creciendo cada vez más. Le falta recorrer 99 países a los que eventualmente iría también para compartir lo que sucede más allá del turismo masivo.